Hoy, por si acaso no revisé sus exámenes, espero hacerlo esta semana para que los podamos corregir. Vamos a continuar con la secuencia que viene a ser de lo que vimos desde el estómago, las complicaciones del estómago como la gastritis aguda, la gastritis crónica, y ahí vimos lo que vienen a ser las úlceras. ¿Y qué sucede cuando esas úlceras pueden evolucionar, complicarse y puede llegar exactamente a lo que viene a ser una hemorragia digestiva alta? Aquí tenemos un poco de lo que viene a ser el recuerdo anatómico, como está el estómago, la unión esófago-gástrica, el fundus gástrico, el cardias, lo que viene a ser la curvatura menor, la curvatura mayor, el esfínter del píloro como tal, las porciones del duodeno que son, ¿cuántas son, Dulce? ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? Creo que es una transversal de 73. 4 porciones del duodeno. Y lo que viene a ser el desprendimiento de la asa fija, que es la flexura duodeno y ayunar, que se llama el ángulo ligamento de Treitz. El ángulo de Treitz es el punto anatómico, pregunta de examen, que divide una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja. De aquí hacia arriba es todo alto y de aquí hacia abajo es todo bajo en hemorragia digestiva. ¿Cuál es la causa más común de lo que viene a ser la hemorragia digestiva alta? Tenemos lo que viene a ser desde las úlceras gástricas, también duodenales, podemos tener algunas varices esofágicas con o sin hipertensión portal. Las varices esofágicas y el síndrome portal lo vamos a avanzar más adelante. Esto ya entrando al módulo 3, quedan como 5 clases o 4 clases teóricas. Se acabó el semestre, gracias a Dios. Otra causa importante viene a ser lo que vienen a ser las gastropatías, la esofagitis, la gastritis y duodenitis erosivas, el síndrome de Maroli-Weiss, ya son un poco menos frecuentes, como también las angiodisplasias o algunos otros tipos de lesiones. Algo que es común en nuestro medio, sobre todo en Bolivia, son las úlceras gástricas, duodenales y las varices esofágicas. ¿Por qué? Porque aquí los bolivianos tomamos como beben, como si no hubiéramos mañana, toman sin ninguna preocupación y a la larga eso puede desencadenar las varices esofágicas. ¿Cómo se va a manifestar primero en los pacientes? Como la hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Vómitos con sangre. Usualmente son de sangre fresca, restos hemáticos. Pueden haber incluso coágulos, como vemos en la imagen, puede ser rojo rutilante. En cambio, otra manifestación son las melenas. ¿En qué consisten las melenas? Heces con sangre, ¿no? Que más que todo son negruzcas, pastosas, pegajosas y sumamente malolientes, como si fuese petróleo. Esto también es sugerente de una hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque la sangre que se desencadena, ya sea en el estómago o el duodeno, va a viajar por todo el trayecto gastrointestinal y obviamente eso no se va a absorber. Simplemente se va a ir pigmentando con todos los restos hasta que llega a evacuarse, por ende la coloración. También en algunos casos puede darse una hemorragia digestiva baja, ya que se ha originado a nivel del colon, como en el ciego, como el colon ascendente, y un tránsito lento también puede manifestar esa presentación clínica, lo cual tenemos que tener la capacidad de discernir. ¿Alguien sabe en qué consiste la prueba de Guayaco? Doctor, una pregunta, ¿cómo se diferencia una hematoquesia de una hemoptisis? Hemoptisis. Hemoptisis es toser con sangre. Toser con sangre. Pero esto va a ser un vómito. Eso es hematemesis. Hematemesis. No. La acción de toser es diferente, ¿no? Se contrae el diafragma, expulsa el aire involuntariamente y en los restos que va a haber o expulsar va a haber estrías o restos sanguinolentos. Aquí son directamente vómitos. Completamente diferente el mecanismo de expulsión.
lo que viene a ser, creo que te preguntan las melenas con la hematoquesia. La hematoquesia es la pigmentación muy particular de estrías sanguinolentas, gotas de sangre, pero son rojos rutilantes, que son usualmente en un tracto digestivo bajo, a nivel del recto, del colon, donde origina la lesión e inmediatamente sale la sangre. En cambio, las melenas que vienen desde arriba se van pigmentando, se van fermentando en todo el trayecto intestinal. Y la prueba de Guayaco, por un punto, ¿alguien sabe? ¿Ya la buscaron? ¿En qué consiste? Ya no vale el punto. Bueno. En sí, la prueba de Guayaco, por ejemplo, es cuando un paciente vomita y sospechas de que haya sangre por lo propio en las heces, se echa un poco de agua oxigenada. Entonces el agua oxigenada va a reaccionar con lo que viene a ser la sangre y va a comenzar a burbujear. Entonces ahí sí sospechamos de que efectivamente es sangre. Aquí está lo que viene a ser la hematoquesia, que son heces sanguinolentas en un tránsito rápido, que pueden ser rojo rutilante, y también la rectorragia, que se da a través del ano. Cuando los pacientes tienen algún esfuerzo al defecar, lastima lo que viene a ser el canal anal, y al momento de hacer su aseo ven que mancha un poco con sangre. Es difícil que, por ejemplo, la rectorragia no llegue a causar algún otro síntoma mayor. Ahora, ¿cuál es un origen potencial de sangrado? Tenemos que tener en cuenta que es sumamente importante los antecedentes clínicos. Paciente no va a debutar directamente con esta enfermedad. Recordemos que esto ya es una complicación. Entonces hay que preguntar qué antecedentes tiene el paciente. Si ha tenido gastritis, ha tenido úlceras, ha tenido duodenitis, varices esofágicas, alguna enfermedad hepática o abuso de alcohol que nos puede llevar a ¿qué? A unas varices, a una gastropatía hipertensiva portal. Tenemos que ver si el paciente no tiene algún antecedente cardiológico, como ser algún injerto aórtico, algún reemplazo de válvulas que puede llegar a alguna fístula ortoestérica, alguna enfermedad renal, estenosis aórtica que nos puede dar alguna angiodisplasia, enfermedades como mencionamos ulceropéptica y alguna malignidad como puede ser por uso de alcohol, infecciones por el Helicobacter pylori, el fumar, etc. Todos los antecedentes van a ser muy importantes para llegar a un diagnóstico. Pero ¿cuál es lo más común en nuestro medio? Las úlceras. No se olviden, porque eso le voy a hacer énfasis en su examen. ¿Qué causas específicas de hemorragia digestiva alta que pueden ser sugeridas de los síntomas del paciente? Tenemos la úlcera péptica, que va a ser dolor en el epigastrio, purente, o también en todo el cuadrante superior derecho. La úlcera esofágica va a contar con podinofagia, reflujo gastroesofágico, disfagia como tal, y el síndrome de Marley-Weiss va a tener arcada tos antes de la hematemesis. ¿Qué otras comorbilidades pueden estar asociadas o influenciar el manejo de una hemorragia digestiva alta? Como pueden ser las enfermedades coronarias, lo que viene a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hacen susceptible la hipoxemia. Estos pacientes, por ejemplo, con EPOC, no van a saturar de alguna forma normal, entonces van a tener otro tipo de manifestación o presentación clínica que está asociada a la hemorragia digestiva, que puede condicionarlo, porque en algunos tratamientos se pueden utilizar lo que vienen a ser antiagregantes plaquetarios o incluso la anticoagulación. Entonces, cuando utilizamos esos agentes y el paciente ya es sugestivo, ya es propenso a tener algún sangrado, no solamente en el estómago, sino en alguna otra parte del cuerpo. Pacientes con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca, pueden agravar estos síntomas, y sobre todo la coagulopatía, ¿no? Ya sea trombocitopenia, una púrpura trombocítica, etc. Hay también las disfunciones hepáticas, que es sumamente importante. El hígado, recordemos que procesa prácticamente todo lo que viene a ser la cascada de
miércoles. La cascada de coagulación. Entonces, cuando hay alguna enfermedad hepática, directamente va a estar alterado todo lo que viene a ser el tiempo de protropina, todo lo que viene a ser la actividad, el INR, etc. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno. También tenemos que ver qué tipo de medicación consume ese paciente por sus diferentes enfermedades que pueden predisponer al sangrado, como pueden ser los AINES. La aspirina en la actualidad ya no se utiliza como analgésico, sino es un antiagregante plaquetario. Han debido ver incluso durante el tratamiento del COVID se utilizaba aspirina. Pacientes que tengan arritmia en los procesos cardiológicos también utilizan aspirina, y al ser algún antiagregante plaquetario puede predisponer o comprometer a lo que vienen a ser las úlceras pépticas. Asociado con la esofagitis con medicamentos, también tenemos los algunos antibióticos como la tetraciclina y la clindamicina. Y aquellos que pueden promover o promueven el sangrado directamente son los antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, y los anticoagulantes como lo más común, la warfarina. ¿Alguien sabe en qué paciente se utiliza la warfarina? ¿En algún caso llevaron cardio ya? Pacientes que han tenido algún antecedente cardiovascular como un infarto agudo miocárdico ya son pacientes que se indica directamente la anticoagulación. También pacientes que tienen fibrilación auricular, también hay que anticoagular, porque recordemos que las aurículas vibran, no se contraen, entonces son propensas a formar coágulos. ¿Cómo se va a manifestar al examen físico? Antes que nada recordemos que es un paciente que está sangrando. El paciente de este caso difícilmente va a llegar a su consulta. El paciente que esté vomitando sangre, que esté perdiendo volumen, va a estar descompensado, va a haber signos de hipovolemia o inestabilidad hemodinámica. ¿Alguien sabe en qué consiste esa inestabilidad hemodinámica? Cuando un paciente está en shock, ¿cuál es el signo vital que se altera primero? La frecuencia cardíaca. No se olviden, paciente que está entrando en shock, porque el shock tiene diferentes grados, que cuando sean mis alumnos de cirugía de abdomen lo vamos a ver. Se clasifican en grado del 1 hasta el 5, ¿no? Grado 1, lo primero que se va a manifestar es la taquicardia. Paciente que ha perdido volumen, paciente que está en un gasto cardíaco aumentado, va a tener más de 100 latidos por minuto. Segundo, queda ver en algo sencillo, algo leve, paciente estable pero alterado. ¿Cómo? No, por ahí. ¿Qué se llama eso? Taquipnea. El paciente va a tener aumento de la frecuencia respiratoria para compensar obviamente la falta de volumen y el transporte de oxígeno. Y en grados más avanzados vamos a tener lo que viene a ser la hipotensión, como lo tenemos acá, ¿no? Leve, moderada, pérdida sanguínea menor al 10%, taquicardia en reposo. Hay pacientes que incluso al momento de la bipedestación o la maniobra de Valsalva pierden el conocimiento, se desmayan por la hipotensión ortostática, y hablamos de algo severo, una pérdida entre el 15 al 30%. Y ya muy grave, cuando hay una pérdida mayor al 40%, tenemos la hipotensión supina y entramos directamente a un shock grave hipovolémico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese paciente? Laboratorialmente vamos a ver un hemograma completo. ¿Con qué objetivo del hemograma? ¿Nos va a importar el volumen corporal medio? No. ¿Nos va a importar lo que viene a ser la eritrosedimentación? No vale madre. ¿Qué nos va a importar en un hemograma? En este caso en particular, bien, carajo, como si hubieran leído. Hemoglobina y hematocrito. Incluso en algunos casos no pedimos un hemograma completo.
y tipificar grupo y factor de ese paciente, porque todo paciente que esté sangrando es candidato a transfusión. Entonces esto es importantísimo. Hemoglobina, hematocrito, clasificar qué tipo de anemia tiene, aparte del grado de shock, y tipificar qué grupo y factor tiene ese paciente, porque recordemos que no es sencillo, o sea, es fácil indicar, pero tenemos que tener mucho criterio antes de someter a nuestro paciente a una transfusión sanguínea, porque transfusión implica otras probabilidades de riesgos como las sobreinfecciones o contaminación con otros tipos de agentes. Ahí ya tenemos que complementar que al principio, si no es emergencia como tal, podemos esperar las pruebas hepáticas para ver las transaminasas, para ver el tema de la coagulación. Hay que hacer un electrocardiograma y enzima cardíaca si sospechamos o hay riesgo asociado de infarto agudo de miocardio, sobre todo en adultos mayores, pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria o algún sintomático como puede ser el dolor precordial. ¿Ok? ¿Estamos? Lo que viene a ser la hemoglobina y hematocrito, al momento la hemoglobina inicial es la habitual del paciente, que está un paciente normal. De 12 a 24 horas esos valores van a disminuir, los valores reales van a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos expandiendo a ese paciente. Usualmente vamos a indicar una rehidratación con suero fisiológico, Ringer lactato, entonces eso va a diluir la sangre, entonces puede ser que la hemoglobina baje. También está en la sobrehidratación. En algunos casos de shock, nosotros vamos a sacar sangre y vamos a ver, pero la hemoglobina está en 16 y el paciente se ve pálido y vomita sangre. ¿Qué creen que puede haber pasado? Se llama hemoconcentración. Al perder el volumen, el cuerpo trata de reunir todo a lo que viene a ser el intravascular para poder tener lo que viene a ser el círculo cardíaco lo más completo posible. O sea, el momento que nosotros tomamos la muestra podemos ver niveles normales o incluso aumentados que se dan en la hemoconcentración. Por eso a veces no es fidedigna la primera muestra y hay que monitorizar a ese paciente cada 2-8 horas según la gravedad, según lo que sea necesario. Lo que viene a ser el nitrógeno urémico y la creatinina es muy importante porque tenemos una relación de 20 a 1. 20 puntos de lo que viene a ser la urea y lo que viene a ser 1 punto de la creatinina. Pero cuando hay una discrepancia de más o menos 100 a 1, ¿alguien sabe qué puede estar pasando? ¿Cómo? No sé. Pero ahí dice, miren, ¿por qué no leen? Mientras más alta sea la relación, mayor probabilidad de sangrado gastrointestinal alto. Es un marcador, es un índice indirecto de lo que viene a ser la hemorragia digestiva como tal, cuando hay aumento sobre todo de la urea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El gol estándar del tratamiento es la endoscopía digestiva alta. Vamos a introducir el endoscopio, vamos a ver a visión directa qué está aconteciendo desde el esófago hasta la última porción del duodeno. Es la modalidad diagnóstica a elección, alta sensibilidad y especificidad, indicación de la lesión. Podemos identificar qué tipo de hemorragia es, si es una úlcera sangrante activa, si es una perforación, si es un CA sangrando, etc. Incluso en algunos procedimientos se puede lograr la hemostasia y prevenir hemorragias recurrentes. Podemos hacer la cautelización, hacer lo que viene a ser la esclerosis con clínicos o colocarle un hemoclip directamente al vaso que esté sangrando. Esto tiene que hacerse de forma inmediata dentro de las 24 horas del paciente. Entonces, ahí recapitulando un poco, el paciente no va a llegar muy probablemente a la sala de emergencia. Lo primero que vamos a hacer es tomar los signos vitales. Vamos a ver que tiene taquicardia, qué sé yo, de 135,
una taquipnea de 28 respiraciones por minuto, una presión arterial de 160, aceptable, y saturando 98%. Entonces tenemos pacientes que están en grado shock más o menos leve, ¿no? Grado 1 a grado 2. Luego le preguntamos, hacemos rápidamente nuestra anamnesis. ¿Cuántos días está vomitando? Estoy 2 días vomitando, más o menos 6 veces al día, sangre viva, rojo rutilante, y desde hoy en la madrugada me empecé a sentir mareada, fatigada, no puedo respirar, no puedo conciliar el sueño, siento que al caminar me desmayo. Antecedentes, sí, tengo gastritis hace 10 años y nunca hice tratamiento. Al examen físico examinamos los signos vitales, palpamos, le duele, adentro, ¿no? Ese paciente entra a la sala de observación o reanimación de forma inmediata. ¿Qué vamos a indicar? Lo primero, eso no está en las diapositivas, ¿no? Primero, siempre es la hospitalización, ¿ok? De ahí viene nada por vía oral. Un paciente en ese estado no le vamos a dar dieta, porque vamos a inducir más el vómito o incluso vamos a poder lesionar lo que ya esté sangrando. Luego tenemos que reanimar con líquidos, ya sea constitución fisiológica o ringerlactato. Nos lo han llevado en fisiología. ¿Cuánto es lo normal del volumen basal de cada paciente o de cada persona? Basal quiere decir normal. ¿Cuántos ml por kilogramo peso día tiene que recibir una persona? Fisiología, segundo semestre. Tercer semestre. Tercer y cuarto semestre. No hace mucho, ¿no? Son de, según la fisiología, y lo que me acuerdo es la fisiología de Harrison, que lo leí en el 2009, pero. ¿Cuánto? Más o menos, entre 20 a 50 ml kilogramos peso día. Si un paciente pesa 100 kilos, ¿cuántos ml al día necesita? Basal. Si lo agarramos un punto medio que sean 30, necesita 3000 ml al día, ¿no? O sea, son 3 litros. Pero ese es su requerimiento basal, o sea, lo normal. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reponer. Entonces no vamos a tomar el margen medio o el margen mínimo, vamos a tomar el margen máximo de 50 o incluso, según la literatura, habla del requerimiento basal fácil entre un 30 a 40% agregado. Si un paciente necesita 3.000, un 40% más o menos serán unos 1.300 ml asociados para reponer. Y siempre con algo que pueda expandir el volumen, como el ringerlactato. Luego de eso tenemos que hacer el tratamiento sintomático. Si el paciente tiene náusea, antimético. Si el paciente tiene pirosis, o un protector gástrico inhibidor de la bomba de protones, no va a tener fiebre, entonces no vamos a utilizar antipiréticos. ¿Y el dolor? ¿Ustedes creen que vamos a utilizar AINES? No, pues no es. ¿Qué podemos utilizar entonces? Ya llevamos el precio, ¿no? Está llevando, entonces han hablado ya del dolor, han visto los diferentes medicamentos para el dolor. ¿Cómo? Algún opioide puede ser, como el tramador, puede ser. ¿Qué más? Hay algún AINE específico que no hace mucho se implementó de vía endovenosa cuando antes solamente la vía oral. El paracetamol. El gramo endovenoso tiene una acción analgésica en este tipo de presentaciones excelente. Y de esa forma compensamos a nuestro paciente lo más que se pueda y chuplum a endoscopía. Y en endoscopía vamos a poder ver la clasificación de Forrest. Cuando tenemos un sangrado activo es tipo A, tipo 1A, que puede ser en jet o a chorro, 1B en napa, que esté babeando, un sangrado reciente, que tiene un vaso visible, que no sangrante, el 2B un coágulo rojo adherido, el 2C un fundo ulceroso hemático, y el tipo 3, que sin sangrado, una lesión limpia.
y vemos cómo se clasifican según su porcentaje, que lo van a repasar en su casa. Pero una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí podemos ver un sangrado activo en jet, a chorro, que viene a ser clasificación de Porres 1A, como el vaso sanguíneo malnacido, miren, ¿no? Literalmente en un grifo abierto. En toda mi experiencia, solo una vez en mi vida pude ver algo así en vivo, que fue cuando era interno en 2015 en la caja petrolera. Un paciente que casi se nos va, sale, lo bajamos a la carrera, el doctor le metió el endoscopio como si fuera nada, adentro y literalmente así era. En estos casos se lo voy a mostrar adelante cómo se resuelve. Aquí podemos ver el 1B, que es un babeo o sangrado en napa, donde no se puede vencer un origen específico, una lesión como tal. El 2A ya es un vaso reciente, vaso visible, no sangrante, como si hubiera coagulado. Miren, exactamente el mismo vaso que por el curso natural deja de sangrar. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí o no? El 2B vemos un coágulo adherido hacia la lesión. El 2C tenemos un sangrado reciente, un fondo ulceroso hemático, rojizo. Bueno, acá también se ve. Y el 3 que simplemente ya paró, lesión limpia, ya coagulada, ya en resolución natural de la enfermedad. No hablo de eso. A ver. ¿Cómo clasificamos igual a nuestros pacientes según el grado de mortalidad? Ya les dije que todas las enfermedades ya tienen sus escalas, tanto diagnóstico, pronóstico, como en este caso. Utilizamos el score 65, que hablamos de la albúmina, el INR, el estado mental alterado, la presión sistólica y la edad. Vemos sus valores y cada uno es un punto. Mientras más puntos tenga el paciente, tiene mayor riesgo de mortalidad. También tenemos la clasificación de ROCAL, que lo clasifica en bajo, medio y alto, que lo van a repasar en su casa. Que dudo mucho que les pregunten, pero puede ser. ¿Qué pasó? Bueno, ya vimos que este paciente ya se hizo la endoscopía, pasó a la sala de... Algunos pacientes de bajo riesgo, como les dije, pueden estar en una sala de observación general, difícilmente van a ser ambulatorio o incluso en una sala de internación común. Pero algunos pacientes por diferentes comorbilidades como la edad, que tengan enfermedad coronaria, que sean anticoagulados, probablemente estén en una unidad de cuidados intermedios o una unidad de terapia intensiva. Hay que ver pacientes monitorizados, hay que ver si hay inestabilidad hemodinámica o no, si es que el sangrado vuelve a activarse o no, y eso se hace a través de la medicación. Podemos ver lo que viene a ser el soporte general. Por estos 2 minutos. Dígame, doctor. Hablamos del soporte general, que me había olvidado que estaba en la diapositiva. Hablamos nada por vía oral, y en el caso de reanimación podemos incluso utilizar 2 vías venosas periféricas de gran calibre, uno en cada brazo, uno en el brazo, en la pierna, no importa, pero ese paciente necesita responder su volumen. En algunos casos, cuando ya llegan a su internado o ya les toque atender su emergencia, van a ver que no se puede canalizar ese paciente. ¿Por qué? Porque está en shock, pues no, la vena central, está hipovolémico, no van a poder hacer la cateterismo venoso. ¿Qué hacemos? Es muy raro lo que viene a hacer un catéter intraóseo, que sobre todo se utiliza en niños. Vía central. Vía, ahí está, acceso venoso central, a través de lo que viene a ser la vena pulmonar o lo que viene a ser la vena subclavia, ya sea del lado derecho. Del lado derecho, para que podamos reponer ese volumen. El más rápido y más fácil, ¿cuál es? De un acceso venoso central. Yugular. Que está el triángulo que tenemos la arteria. ¿Cómo se llama? La clavícula
el esternocleidomastoideo y la tráquea. Ese es nuestro triángulo. Y en el punto medio, sin miedo, meten Le dan apuntando a la horquilla internal. Cuando ustedes aspiren y salga sangre, pues. Ahora, si ustedes pinchan y ven que sale con pulso, es que le dieron la arteria. Y ahí fregado. No, mentira, no pasa nada, le da la arteria muchas veces. Nada, solamente lo sacamos un poquito y le buscan la vena. Y después la arteria le hace compresión muy rápido. Si está alterado su coagulación ahora. No pasa nada. Estos son medidas de salvataje. Estas medidas de reanimación. Si no hacemos eso, el paciente igual se va a morir. Entonces, sin miedo al éxito, adentro. Y de esa forma, con un acceso venoso central, ya vamos a poder reponer mucho más rápido y mucha más cantidad de volumen. La sonda nasogástrica es un uso controversial. Anteriormente, hablando hasta finales principios del 2000, se utilizaba como medida general la sonda nasogástrica. Se colocaba, llegaba al estómago y se hacían lavados del estómago con agua fría, con hielo, literalmente fríísimo, porque ¿qué hace el frío? Hace vasoconstricción. Entonces los médicos le metían sin pena 10 litros de agua fría, incluso con ampollas de adrenalina, que también hace vasoconstricción, con el objetivo de cesar el sangrado. Actualmente es controversial porque no deja de ser un cuerpo extraño que entra a ciega. En el momento de nosotros introducir el catéter, podemos lesionar lo que sea que esté sangrando. Imagínense que sea una varices esofágica que no sabemos, metemos la sonda, rasgamos la varices y a la mierda. Entonces solamente es en caso extrema necesidad, como cuando alguno de ustedes, para su mala suerte, les toque irse de provincia, qué sé yo, al fondo de barrio, yo me acuerdo de esa comunidad donde no hay nada, digamos, y el paciente va a ir vomitando sangre y todo, no tienen ni zona nasogástrica, tienen el equipo de suero. ¿Qué van a hacer? Se lo meten, pues. No va a entrar nasogástrica, es imposible, ¿no? Le abren la boca, le dicen trague adentro. Sí, y le piden a alguien que traiga hielo, por último cerveza fría, no importa, tiene que ser helado, y lo van lavando. Es una medida de salvataje, porque si no el paciente va a seguir vomitando hasta que llegue su ambulancia, llegue a Santa Cruz, no la cuenta, pues, ¿no? Entonces, por eso es el uso controversial. Ahí tenemos la resucitación con líquidos, como pueden ser cristaloides, como habíamos hablado de solución salina o Ringer lactato, con el objetivo de tener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. O una PVC, ¿alguien sabe qué es PVC? Presión venosa central. Silencio. Presión venosa central de mayor de 5 centímetros de agua. Ese es el objetivo. Y si no lo conseguimos, podemos utilizar expansores plasmáticos como los coloides artificiales. Que estos pueden ser, no sé cómo pronunciar esto, al 6%, o incluso el plasma fresco congelado y la ceroalúmina, que van a hacer que esos cristaloides artificiales se encuentren literalmente todo el líquido del espacio celular y lo lleven al intravascular, con el objetivo de expandir el volumen plasmático y poder tener un buen gasto cardíaco. Pero recordemos que el paciente está sangrando. Todo paciente que esté sangrando es candidato a transfusión. ¿Cuándo vamos a indicar una transfusión? Primero tenemos que tener en cuenta que someter a un paciente a transfusión no es algo sencillo. Aumenta lo que viene a ser, lo expone al paciente de posibles sobreinfecciones. Imagínense que el paciente, para su mala suerte, no sea un paquete globular bien tipificado, que no sea del banco de sangre, que este paciente donador tenga hepatitis B, tenga VIH, tenga sífilis, tenga Chagas. Entonces no es sencillo.
pero es necesario cuando tenemos una hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitro, porque nuestra meta es mantenerlo mayor. En cambio, si tenemos un paciente que tiene una hemoglobina de 9 gramos sobre decilitro u 8, ¿le vamos a pasar sangre o no? ¿No? ¿Por qué? Pero el paciente sigue con taquicardia, sigue pálido, sigue somnoliento. Depende mucho de la valoración clínica del paciente, porque recuerden, uno de los primeros que hablamos al principio de la clase es que esas hemoglobinas pueden que no sean reales, puede que estén 9 en el resultado, pero en la clínica el paciente nos refleja otra cosa. En cambio, lo mismo nos puede pasar con un paciente que tenga 7, pero esté consciente, orientado, tiene capacidad y persona, lúcido, no tiene somnolencia, incluso tolera la hidratación. Ahí, por ejemplo, podemos esperar, aguantar, darle chance a su cuerpo de que solito vaya recuperando. ¿Entendieron? Lo que manda es la clínica. La clínica es soberana en cuestión del paciente. Pero doctor, algunos de transfusión, cuando ven 9, cuando el patrón no quiere ¿Sí? pide transfusión, Y eso es lo que yo reniego, porque ustedes van a ser médicos, ustedes van a ser la persona encargada de ese paciente. Por eso en la historia clínica dice indicaciones médicas, órdenes médicas. No le estamos pidiendo el favor a nadie. Y con la actitud que tengo, me he discutido un montón de veces con la enfermera, que causó un montón de problemas, porque yo le dije, ahí dice, ¿qué dice licenciada? Órdenes médicas, lo que yo digo se hace. Y lo propio me he discutido con la transfusión, porque el paciente sí tiene 8 o 9 de hemoglobina, pero está todo turumba. Y le digo, carajo, pásenle sangre. Y no, porque no es así. Eso ya lo van a ver con su experiencia, cuando Dios mediante sea emergenciólogo, medicina interna, cirujano, qué sé yo. Pero les va a tocar. Nada en la vida es color de rosa. Otro manejo hematológico que podemos tener, por ejemplo, es el plasma fresco congelado o lo que vienen a ser los paquetes de plaquetas, que nos va a ayudar con el objetivo de mejorar, mantener el estado de coagulación del paciente, sobre todo cuando tenemos un INR prolongado mayor a 1.5 o plaquetas menor a 50.000. Ahí ya podemos indicar tanto el plasma fresco congelado como las plaquetas. Y en este caso tenemos que utilizar lo que viene a ser la supresión neta de lo que viene el ácido. Inhibir netamente la bomba de protones. Esto es un manejo antiguo que se hacía un bolo inicial de 80 miligramos, o sea, 2 ampollas en el momento, y luego 40 miligramos cada 12 horas. Actualmente, y se lo voy a preguntar en su examen que no está acá, hay una bomba de infusión continua de lo que viene a ser el omeprazol, que se utiliza de 100 miligramos de omeprazol diluido en 100 ml de solución fisiológica, y todo ese contenido tiene que pasar en 12 horas. Eso va por infusión continua porque la molécula es inestable. La dosis para inhibir completamente la bomba de protones son de 200 miligramos en 24 horas. ¿Y por qué no le metemos 200 miligramos a un suero que pase en 24 horas? Porque la molécula es inestable y pasando las 12 horas pierde completamente su funcionalidad. Por eso es que se pasa 100 miligramos en 12 horas y 2 veces al día. ¿Capichi? Y los que ponen 5 en un suero de 1000. La molécula es inestable. La molécula es inestable y pierde lo que viene a ser su funcionalidad, el principio activo. Por eso aquí dice incluso que por bomba de infusión. Tenemos otros medicamentos como el ácido tranexámico, que es un agente antifibrinolítico que se utiliza en pacientes con hemorragia digestiva alta. Pero el gol estándar del tratamiento, la endoscopía. Y eso es lo que se realiza con un sangrado activo, por ejemplo, en JET. Podemos ver la úlcera que esté sangrando, el endoscopio retrae la mucosa y coloca un clip hemostático para que oblitere
colapse netamente el vaso que esté sangrando y se ve de esta forma. Retrae la mucosa, identifica o individualiza el vaso y coloca los clips. También estos clips se pueden colocar en las varices esofágicas en el cabo más profundo posible para que colapse todo el trayecto. Esto sigue su curso natural y al cabo de un par de días todo lo que ustedes ven blanquito, que viene a ser la guía del clip, se cae y se elimina por la S. Aquí lo vemos grande, pero es sumamente pequeño. También se ve de esta forma. ¿Tiene el video de endoscopía?